ahora a abordar otro tema que nos preocupa muchísimo, que lo estábamos viendo de temprano, ¿no es cierto? Esta emergencia sanitaria, ya vimos que efectivamente los estudiantes, los escolares están usando mascarillas desde los 5 años de manera obligatoria. Hoy día hay un margen de tolerancia, pero ya mañana esto tiene que ser evidentemente masivo con todos los escolares. Ahora, esto se da luego de una serie de polémicas que hemos estado viendo y siendo protagonistas durante las últimas semanas, don Francesco Gastella. Efectivamente, ¿sabes tú que una de las evaluaciones, lo conversábamos con el doctor Ugarte temprano también, de por qué se puede hacer esta nueva directriz de las mascarillas ahora obligatorias en los escolares? Tiene que ver con la posibilidad también de descomprimir las crisis, descomprimir las controversias. Y la mayor descompresión, si tú quieres, es justamente la salida del subsecretario Fernando Arauz. Sale, ahí tenemos el titular en pantalla. Presidente Boric confirma la salida de Arauz de subsecretaría. Las responsabilidades tienen que hacerse valer. Y esto llamó la atención, que el propio presidente, el presidente de la República, y comunicara al país, mejor dicho, que sale un subsecretario. Esto no suele ocurrir. No. Generalmente, todos lo hemos visto, los cambios de gabinete, por otras crisis, lo que ustedes quieran. Pero generalmente no son quienes comunican la salida de un subsecretario. No. Eso habla de la magnitud de la crisis y habla de que el mismo presidente, porque él era de una opinión, de una idea de que tenía que mantener un tiempo más al subsecretario. Claro. Por una serie de razones. Pero ahora bien uno puede interpretar esto, Francesco, que el presidente también quiso salir a llamar a la calma. O sea, estamos trabajando en el tema, digamos. Pero... Bueno. Lo que pasa con el subsecretario en particular y el cambio es que se decían muchas cosas entre medio, ¿no? Y era importante que de alguna manera el Ministerio de Salud tuviera orden. El problema es que una vez que toman la decisión de sacarlo, cambiarlo, qué sé yo, se les mete otro flanco político. A ver, ¿qué pasó? Y en política es impresionante. Parece que el Twitter y ahora el WhatsApp los persigue y los persigue. Es tan peligroso publicar un Twitter como enviar un mensaje por WhatsApp. Y eso quedó demostrado ayer. Porque aparece un nuevo factor, un nuevo personaje. Porque las críticas venían desde la oposición, particularmente del Partido Republicano. Pero lo que ocurrió ayer, pongan mucha atención a esto, lo vamos a revisar en el titular, porque también es materia de debate y probablemente también esto tiene que ver con el cambio que se ha tenido en el Ministerio de Salud. Miren, Isquia Siches, yo de afuera veo que es obvio pegar y necesario. Este fue el WhatsApp de Isquia Siches al Colegio Médico para endurecer el tono con la moneda. A ver, ¿cuál es la historia aquí? Día viernes, Isquia Siches es parte de un WhatsApp de varios dirigentes y personas destacadas del mundo de la medicina. Dirigentes gremiales, estoy hablando yo. Ella fue presidenta del Colegio Médico 4 años. Y fue muy crítica. Muy crítica, sí. Muy crítica. Bueno, y en este WhatsApp está también la persona que vemos en pantalla, Fernando Arauz. En el mismo grupo de WhatsApp. Exacto. Es decir, todavía era subsecretaria. Mira. Y ella plantea, ojo con las palabras que utiliza. Le damos de nuevo lo que sale allí, la comunicación de ella. Yo, de afuera, veo que es obvio pegar. Innecesario. Le dije a la Fran, hay varias Fran en el grupo WhatsApp, pero una de ellas, muy cercana a Isquia Siches, es Fran Crispi, que es presidenta del Colegio Médico en la región metropolitana. Pedir cosas para salud, dice Isquia Siches. Apretar. Se ve muy mal el Colmet. Y, ojo con la palabra, obsecuente. Esto quiere decir que básicamente, aun cuando tú estés en contra de algo, tú sigues la línea. ¿La línea cuál? La del gobierno. El presidente del Colegio Médico salió a responder esto, Fernando Mesa. Salió a decir, nosotros no somos obsecuentes, solo que nosotros seguimos la línea del Consejo Nacional, no de algunas personalidades, por decirlo así, como Isquia Siches. Pero ojo con Fran Crispi, porque hay una relación directa con el gobierno. Uno de los asesores más importantes del presidente, uno de los más importantes y cercanos, es Miguel Crispi. Miguel Crispi fue diputado, intentó ir a la reelección, perdió, terminó en el segundo piso. Amigo personal de Giorgio Jackson. Vivieron juntos en la época que el primero era diputado por primera vez. Bueno, entonces, pero que te fijas que está conectado, todo conectado. Ahora, ¿podemos poner de nuevo el WhatsApp de la doctora Isquia Siches, por favor? Porque hay algo que es súper interesante de poder desglosar de esa frase. Dice, yo de afuera
Es decir, obviamente, desde el 6 de septiembre del año pasado, fuera del gobierno, Cuando dejó y el fuera Ministerio del de Interior. Colmed, desde el punto de vista dirigencial, Sí. Claro. ¿cierto? Yo de afuera veo que es obvio pegar, no es criticar, no es Colaborar, contribuir, exacto, sumar. hacer declaraciones, no, pegar. pegar. Entonces, cuidado con lo que significan las palabras en la semántica juega. Es verdad. Innecesario. Ahora, le dije a la Fran, todos especulamos que se trataría de Fran Crispi por su cargo en el Colmed de la región metropolitana. Eso uno lo podría dar por sentado, pero bueno, ahí está. Fran. Hay más de una Francisca que eso. Pedir cosas para salud y apretar. Pedir cosas para salud y apretar. Bueno, ahí va en la línea de, oye, cosas para salud, recursos, por hacer, qué sé yo, Claro. más insumos. Como las mascarillas. Mejorar más- la gestión. Exactamente. Se ve muy mal el Colmed obsecuente. Es decir, aquí hace dos críticas. Al gobierno y al Colmed. Claro. O sea, y ella entiendo que está de vacaciones. Está de vacaciones. Entonces es bien duro. Es cortito, pero bien duro. Ahora, déjame decirte que en general, a nivel político, esto es que así ha recibido respaldo. Es decir, hay una crítica al colegio médico, que es el gremio más importante o poderoso de Chile, perdónenme, pero Sí, sí. está más o menos claro, frente a una crisis el Colmed se escucha, de que ha sido esta vez, a diferencia con el gobierno anterior, no crítico como fue con la pandemia, no duro, No. más Ha sido Pero mucho mira, más relajado en silente. sus críticas. Yo quise buscarlo para poder contarle a usted que está en su casa, donde quiera que esté viendo este programa, el significado de la palabra obsecuente. Yo sé que la mayoría lo sabe, pero para que quede claro. ¿Qué es obsecuente? Sí. Significado, que es muy obediente o sumiso respecto de otra persona o una norma. Por ejemplo, ser obsecuente con el poder. Entonces lo que se Por está eso es diciendo... fuerte el calificativo. Básicamente Es muy uno duro. entiende que aquí lo que se está diciendo por parte de la propia exministra Siches, expresidenta del Colmed, que la actual dirigencia del colegio médico no ha tenido un rol como lo tuvo durante la pandemia, cuando ella estaba a cargo, que Sí, pues, calificó de irresponsable. Paula Daza el otro día de hecho, salió a recordar lo que había dicho, que así Infelices. Infelices, gracias. Esa es la peor Infelices. todavía. Sí. Infelices. Entonces, como que reclama que, a ver, vamos a ser críticos con todo, o esta cuestión tiene que ver con la obsecuencia al poder de turno. Porque por eso te decía yo, si esto destapó, mira, si esto, un WhatsApp, Un WhatsApp. partamos de allí. Oye, ¿quién Eh, habrá filtrado ese WhatsApp? Bueno, por lo mismo lo filtran, Pero ¿cuántas personas hay en ese grupo? una veintena. Pero ¿por qué se filtra? Sí, básicamente porque destapa una crisis, no una crisis, pero sí una controversia, un conflicto real dentro del colegio médico. Absolutamente. Porque mira, recuerdan ustedes un poco la pandemia. Había una voz, la dirigencia nacional, y cada dirigencia regional hacía su pega con medios locales, pero era una voz. Sí. Aquí los críticos han sido la dirigencia en Valparaíso, Sí. en Los Ángeles, en Concepción, hasta la metropolitana. ¿Pero por qué? Porque insisten en que la parte nacional ha sido, aquí la crítica es obsecuente, otros dicen con una crítica más bien liviana. Claro, que algunos estaban bastante disconformes con las críticas de la Torre, del doctor de la Torre, Que es de Valparaíso. Que es de Valparaíso. Pero además lo curioso, en la nota de la tercera por lo menos yo leí, y corríjame si estoy equivocado o no tengo buena comprensión de lectura, pero que hasta el propio Fernando Arado está en el chat. Sí, sí está. Entonces, Y era subsecretario en ese momento. claro, pues entonces como que yo no digo que Pero haya eso sido fue el él, viernes. pero si Viernes. en ese chat de 20 médicos tiene que haber una desconfianza brutal para que llegue uno y llegue y filtre. Y no solo desconfianza. O Yo creo enojo, que o aquí, enojo. claro, y también es probable que tenga que ver con el rol que tiene Isquia Siches ahora y afuera. Ya no es autoridad, pero ella tiene un rol de todas maneras fundamental. Ella fue muy importante en la pandemia. Ahora, lo que uno se pregunta es, ¿por qué dejar pasar tantos días? Porque sabía que esto iba a terminar en la salida de Fernando Arauz, que estaban apelando a que nosotros tenemos mala memoria. O que ya vamos a superar este conflicto, nos vamos a centrar en las medidas cuando no lo íbamos, si no se tomaba esa medida rápidamente, no íbamos a poder avanzar con claridad, porque lo que había que hacer era recuperar la confianza en lo que están haciendo las autoridades. Entonces, ahí la pregunta es, ¿el presidente actuó? ¿Fue tardía la acción del presidente al momento de decidir remover al subsecretario Fernando Arauz, que en el fondo también se anuncia como que acepta su renuncia, pero todos sabemos que eso es una forma bien políticamente correcta de sacar a una persona del gobierno? Absolutamente. Mira,
el presidente tenía, y uno reportea y se hace una idea. El presidente reconoce en el caballero Araoz muchas virtudes. Por ejemplo, este es un gobierno que le ha costado sacar adelante sus reformas, particularmente la tributaria, para que estamos con cosas, pero ha tenido ciertos pequeños triunfos importantes. Uno en salud son varios. Por ejemplo, copago cero, disminución entre un 20 y un 35% de las listas de espera, y Araoz es uno de esos responsables. Entonces el presidente sentía que Fernando Araoz era una persona relevante en su gobierno. Entonces ahí hay un primer costo de decir, chuta, le estoy dejando partir a una persona que ha sido importante para mí. Bueno, uno supone que es así, por algo lo ponen en ese cargo. Bueno, y que lo ha hecho bien, comillas. Doctor. El problema, doctor Altiro, el problema es que en esta pasada, que es muy crítico, porque es una emergencia, todos esos beneficios o cosas a favor se cayeron debido a la emergencia. Porque es un trabajo mal hecho o un trabajo que no se hizo porque la consecuencia es tan grave como que se murió una guaguita de 2 meses. No, absolutamente. Estamos hablando de esa consecuencia. No es que, mira el problema aquí, mala gestión, estamos en crisis, no se tomaron las medidas. O sea, la consecuencia de una mala gestión fue fatal. Y puede significar vidas. ¿Qué quiere aportar usted? Una precisión solamente metodológica. ¿Ha existido una reducción de lista de espera? Efectivamente, ha existido una reducción de lista de espera. Cuando vamos al guarismo, al número, ¿cuánto ha reducido? Hay un cambio de metodología, que se evaluaba la reducción de lista de espera por los promedios. Y este cálculo que publica la autoridad se basa en la mediana. ¿Qué significa eso? Si vemos la media, el valor del medio, el efecto de aquellos que esperan por más tiempo, los casos extremos, se diluye. Entonces, en vez de un 30%, tenemos un 14% de disminución si nos basamos en la metodología que se usaba previamente. ¿Por qué hago esta precisión? Da lo mismo que cambien los gobiernos, da lo mismo que cambien las autoridades, si son del color A o del color B. En temas de salud, el enfoque tiene que ser siempre técnico y siempre hablar clarito y con los mismos números. Disculpen que... ¿Ha habido reducción? Sí, ha habido. ¿Lo hicieron bien en eso? Sí, pero las cifras... midamos con el mismo metro toda la administración. ¿Se ha disminuido la lista? Sí. Pero no al nivel que se ha publicado. La medición cambió. O sea, pero si midiéramos con la misma vara sería 14%. No 30. No 30. Perfecto. Disculpen la precisión, pero está bien. Ahora, un 14 también se agradece, digamos, no muy importante. Yo ponía este punto sobre la mesa para explicar por qué de alguna manera al presidente le costó dejar partir a este señor. Esto, entre otras cosas, porque se planteaba que para la ministra también iba a ser muy complejo si nuevamente surgía algún evento muy doloroso, como la muerte de un niñito, si el cambio no era más consolidado. Pero finalmente también se sentía que la estaban arrastrando a ella a un problema. No se podían salvar los dos. Te quiero hacer una última pregunta sobre este tema. El Partido Republicano dijo que guardó la acusación constitucional en un cajón. Exactamente. A la espera de cómo se resuelve esta emergencia sanitaria. Que haya salido el presidente, que haya terminado en la renuncia de Fernando Araoz, o sea, renuncia, o sea, salida, no sé. Tiene que ver con que esa acusación constitucional, si bien no tenía los apoyos de toda la oposición ni nada por el estilo, era una idea de los republicanos, pero esa acusación constitucional podría haber terminado finalmente amedrentando a la ministra Aguilera y al propio presidente, que toma esta decisión incluso pública de salir a rediseñar la subsecretaría de redes. Mira, las acusaciones constitucionales hacen mucho ruido. Pocas terminan en algo real, pero hacen mucho ruido. De hecho, en general la centro-derecha no estaba por acusar a nadie todavía. Era solo el Partido Republicano. Claro. Y sí, parte de la evaluación aquí era que la iban a arrastrar a un problema, porque ella respondió, bueno, tengo que ver por qué argumentos me van a acusar primero. Claro. Pero te fijas que se empieza a enrarecer el ruido, molesta. La gestión hacia lo que hacía la ministra. Mejor el presidente quería sacar este tema de la política y enfocarse directamente en la crisis sanitaria. Claro, que lo dijo, ¿Puedo hacer un análisis más técnico, no tan político de esto?
Desde un punto de vista técnico, lo lógico hubiera sido esperar unas semanas que pasara lo peor de la crisis y ahí cambiar los hombres para que el nuevo, el que está entrando, no llegara a manejar un vehículo en marcha, sino ya con disminución de cifras. Eso es lo lógico. Francesco ha hecho un análisis brillante y dijo una cosa al pasar que quiero retomar, que desde el punto de vista técnico es importante. Yo creo que no esperaron eso, que hubiera sido lo lógico, sanitariamente, porque el anuncio de las mascarillas y los anuncios de nuevas medidas que tenían que golpear fuerte y generar un cambio en la percepción de riesgo se iba a diluir y todo ese esfuerzo se iba a desperdiciar en una polémica sobre el subsecretario Arao. Yo creo que privilegiaron, digamos, ya, pongámonos colorados una vez, ordenemos la cosa, y hoy día estamos todos hablando de las mascarillas en los colegios y no del subsecretario Arao. En parte sí, pero ya no es el protagonista. Es una estrategia comunicacional, se da vuelta a la página y estas son las medidas que adoptamos ahora. Y eso, la comunicación del riesgo también es parte de la política sanitaria. Bueno, y la comunicación de riesgo se logra con la obligatoriedad de las mascarillas en los colegios. Entre otras cosas. Entre otras cosas, por ejemplo, doctor, no sé qué opina usted a esta altura de hacer esta evaluación, pero extender o adelantar las vacaciones de invierno al día de hoy, porque todas estas cosas se van evaluando todos los días de acuerdo a cómo se va comportando la epidemia. Exacto. ¿Qué opina usted? ¿Deberíamos adelantar las vacaciones? ¿Deberíamos extender las vacaciones? Todos sabemos que el impacto sobre los colegios es brutal y quisiéramos que fuera lo último que fuera, pero lamentablemente esta epidemia está afectando hoy a los niños, a las guaguitas. Efectivamente, siempre en salud tratamos de dejar como última medida suspensión de clase y que la vuelta a clase sea lo antes, eso siempre. Ahora, hay otro problema que todavía no llegamos al máximo y si la tomamos ahora es un cartucho que uno dispara una vez. Después de que lleguemos al máximo en unas 2 semanas, vamos a tener que vivir por lo menos unas 3 semanas con cifras muy, muy malas durante un tiempo. Y cuando esto empiece a bajar, va a ocurrir otra cosa, que va a haber una nueva, probablemente... Y eso se ha dado todos los años. Y no tendría por qué este año ser diferente. Porque se vuelve a elevar la curva de contagios en unos meses más. Y por lo tanto hay que estar preparado para ello. Si gastamos esta bala ahora y logramos contener un poco, solo podría ser justificado si aprovechamos ese periodo de receso de vacaciones para incrementar fuertemente las camas críticas con algún plan preelaborado pediátrica, de manera que al cabo de las 2 semanas vuelvan los niños, pero vuelvan con un sistema más robusto. Si no se hace eso y no existe la capacidad para incrementar en 50 camas más, por ejemplo, en los próximos días, no sería tan efectivo y su efecto se diluiría. Por otra parte, la medida que acaban de tomar es muy potente en términos de comunicación de riesgo, no solo en el efecto de contagio, sino en decirle a la gente en su vida diaria, tenemos que ponernos a pregunta. Le tengo que hacer esta pregunta porque yo me meto a Twitter de repente y a las redes sociales en general y uno ve comentarios de todo tipo y hay gente que es más bien preparada, digamos, no cayó con piranoico ni nada por el estilo, pero le tengo que hacer esta pregunta. Mucha gente bien informada ha estado criticando el regreso de las mascarillas a los niños, en este caso con esta emergencia, a propósito de que los niños se autocontaminan permanente con su propio CO2. Respiran menos oxígeno, más CO2. ¿Eso es así? Eso podemos hacerlo y podemos hacer la prueba con un dispositivo para medir los gases. Y uno puede usar mascarilla, puede colocarse una segunda mascarilla y puede colocarse una tercera mascarilla y una cuarta mascarilla y aún así no se logran detectar cambios en las mediciones de gases. Por lo tanto, la verdad es que no es un mecanismo importante esto y sobre todo las mascarillas quirúrgicas
tienen 3 capas que no tienen un impacto de importancia. No es que nuestros niños se estén envenenando con CO2 porque usan mascarilla. No, eso no es así. Claro, ahora, siempre hay informaciones un poco exageradas, pero lo ideal es que se informen a través de medios autorizados, de las autoridades de salud, de la información científica,